¿Existe una ortodoxia COVID? Eso es lo que denuncia un conjunto de pensadores, intelectuales, que se consideran disidentes con respecto al manejo de la pandemia de COVID-19. Consideran que se los deja fuera de la discusión, que se los denigra como si su opinión valiera menos. Entonces les proponemos charlar hoy con uno de estos intelectuales, que además es cercano en perspectiva, para conocer cuál es su visión, el semiólogo y doctor en filosofía Fernando Andach. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gastón? Muy bien, muy bien. Gracias por venir primero acá al estudio. No, gracias a ti por la invitación. Quizá podemos empezar aclarando. No sos un negacionista, o sea, no negás que exista un virus. Bueno, no iría tan rápido porque pienso que lo mío es la semiótica, ¿no? Y es lo que ejercí acá. Recordaba a Emiliano, recién lo escuché hace 3 décadas y no voy a renegar ahora, ya estoy viejo. La llamada población de riesgo. ¿Ves? Si vos me preguntaras, ¿sos población de riesgo? Te diría que no. Que no. En un momento me llegó la orden en la universidad donde trabajo, la UDELAR, de que no podía ir a clases presenciales, que hubo, poca gente lo sabe, hasta 30, que era un mandato, estaba determinado. Y le dije, eso lo decido yo, se trata de la gestión del riesgo, ¿verdad? Uno sabe, yo hago deporte, me siento absolutamente sano, y soy un afirmacionista, creo, de que la salud es... Como dice un filósofo francés que estoy leyendo ahora, André Comte-Sponville, es un bien pero no una virtud. Que se haya convertido en una virtud es una anomalía. Y la primera anomalía, fíjate, que no me hace negacionista, sino afirmacionista, es, ¿sabes cuándo empecé esto? Cuando el 17 de abril... el presidente, y no quisiera estar en sus zapatos, Lacalle Pou, dice, me llegó de afuera una frase que viene de otros países y la vamos a usar con mucho entusiasmo en una de las innumerables conferencias de prensa. De facto, viste, eran como cadenas, sí, muy raras, ¿no? La época de las conferencias diarias. Exacto. Alguien que estudia los medios. Lo mío es los medios. Si me preguntás de las vacunas, el CT, la variable, bueno, he estado leyendo con gente que entendió mucho más y se puso a leer más que yo, que es Aldo Mazzucchelli, editor de Extramuros, que les recomiendo a los oyentes, antes de prejuzgar si somos, como se desprecia, virus planistas, terraplanistas o simplemente charlatanes, que lean artículos como El agujero negro del periodismo, y las fuentes que cita allí son intachables, numerosas. Sí, vamos a charlar un poquito más de eso después. Ahí está, pero termino diciendo, cuando dice, me llegó esta frase muy contento, ¿no? El 17 de abril, tan importante como el 13 de marzo, emergencia sanitaria, la nueva normalidad. Yo que estudio un principio que alguno que ya me sufrió desde este micrófono y de otros lados, ¿no? Estudiando la significación, el principio 1, Gastón, es: no se puede separar en 2 galpones los signos y las cosas, los virus y las palabras o las imágenes terribles del virus, que estudio en uno de los ensayos que los invito a leer en Extramuros de junio, que se llama El nada discreto desencanto de la unanimidad. Es esa especie de aliens con que nos aterrorizaban los informativos, que primero era fija la imagen de ese monstruo, luego se movía, igual que en El octavo pasajero de Ridley Scott. Alien, ¿no? Entonces digo, acá hay algo que no funciona, porque para la semiótica, fíjate, el modo de llegar al mundo de los virus, de la comida, de la radio, de todo, es a través de signos. No podés tener un acceso, digo, pensá en el verano, ¿a qué pensás en una playa? O si te gusta la sierra, pero no podés no pensar en nada y solo tener la sensación pura. Esa te va a venir cuando llegues a la playa o sueñes con la playa, pero en el medio va a haber palabras como atardecer, mate en la playa, aunque ahora es un tabú el mate. Entonces yo digo, la nueva normalidad, Gastón, es una anomalía semiótica. ¿Sabes por qué? No hay ni vieja ni nueva, no puede haber. ¿Qué es la normalidad para un semiótico? Es algo que segregamos como, ¿verdad?, el metabolismo. Es decir, lo normal es aquello de lo que no te das cuenta. Para un uruguayo, que la gente toma mate en la calle, Para un argentino le da un cacho de risa, y por eso nos caricaturiza, ¿no? El jugador uruguayo con el mate, el termo bajo el brazo, ¿no? Ahí está, Capusotto, que hizo toda una serie acá en Uruguay muy graciosa, ¿verdad?, con la invasión uruguaya. Entonces, en resumen, la nueva normalidad es lo que se llama en retórica, ese viejo estudio semiótico de las estrategias persuasivas, como un oxímoron o antítesis. La normalidad solo es una y no se puede imponer de arriba, no hay nueva normalidad. Pero como lo que los psicólogos llaman profecía autocumplida, creo que una serie de pautas muy negativas para la vida
recomiendo leer a François Graña hoy en La Diaria, Pandemia, Distanciamiento Social y Miedo al Contagio. Hoy mismo salió un estupendo ensayo de mi amigo y colega François Graña, doctor en Ciencias Sociales. Se va normalizando, que no es lo mismo. Se va volviendo tolerable lo intolerable, porque la salud se ha vuelto, como dice este filósofo Comte Sponville, hay una especie de pan-medicalización. Los médicos son importantes, ¿cómo no? Tienen que gestionar la salud, pero no pueden, no deben, no deberían los médicos gestionar la vida social. Para eso votamos a los políticos. Alguien va a decir ya y mandar acá, son asesores, Fernando, no entendiste nada. Me parece que no. Me parece que, y por eso dije no quisiera estar en la piel de ningún político hoy, la presión que ejercen sobre cada decisión es enorme y por eso va llevando un largo y tortuoso camino donde llega el momento mesiánico y termino mi iniciación en la duda de las vacunas, las tan polémicas, debatidas, que de nuevo no voy a hablar como microbiólogo, ni epidemiólogo, ni infectólogo, sí hablo como especialista en comunicación, en los signos. O sea, tu postura disidente entonces viene desde ese ángulo, desde el ángulo de la imposición de una normalidad, sentís tú, que pone la salud por encima de todo. Exacto. Dice este filósofo de nuevo, Comte Sponville, dice, vos podés desear y hasta envidiar un bien como la salud y decir, ¡qué envidia! Fernando no se resfría nunca. Ese es cierto. Hace no sé cuántos años que laburo en varios países, nunca me resfrié. Tengo suerte. O me cuido, como, yo qué sé, hago ejercicio. Pero no se puede envidiar una virtud, solo admirarla, como el amor, la libertad, la generosidad. Él dice en chiste, la frase famosa que está en los ministerios públicos de Francia no es santé, égalité, fraternité, salud, igualdad y fraternidad, sino libertad. ¿Y qué pasa con las libertades? Bueno, es menor, hay que sacrificarlas. Lo dudo, No conviene sacrificar algo tan precioso como eso. Estaba oyendo hoy lo último de firmar un consentimiento para vacunarse, es decir, este lento camino hacia una suerte de lo que llama este hombre la panmedicalización es un camino sin retorno y ese es mi mayor temor y creo que ejercer la disidencia, la duda es vital, Se supone que para eso nos educamos, no para salvar exámenes, memorizar cosas. Hoy tenemos Wikipedia, todo eso, ¿para qué memorizar? Es para poder discernir mejor qué nos está pasando, qué comenzó a pasar en Uruguay el 13 de marzo, el 17 de abril, hasta hoy, y yo creo que el que no duda frente a eso es raro. En uno de mis ensayos hablo de la tetanización del pensamiento. ¿Te acuerdas del tétano? Sí, ¿qué hace el tétano? Te vuelve rígido el músculo y te mata eventualmente. O sea, no estoy haciendo una campaña contra la vacuna del tétano, pero sí digo que cuando se tetaniza el pensamiento, cuando queda rígido, cuando es incapaz de admitir evidencias, no de charlatanes, ni como leí en algunos lados, ven un videíto por ahí, cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué hay ese discurso de baticida? Esa palabra la inventé el otro día, que va contra el debate, ¿no? ¿Por qué si los medios desde el 13 de marzo, cuántas horas Gastón han invertido en esto? Nunca se vio algo igual. En Uruguay, que sigo los medios desde chico, como estudioso, en serio, esa especie de inflación de información. La mañana, la tarde temprano, la noche, la repetición, siempre los mismos actores, los mismos personajes. Alguien me dirá, son expertos, Fernando, vos tenés que callarte y escuchar. No, señor, la democracia no es el imperio de la mayoría sobre la minoría. Eso es una dictadura. Las minorías pueden tener cosas que decir y eso es lo que defiendo nada más. Algo de la democracia, de la libertad. Hay un montón de puntos para discutir, creo, con esto que planteas vos, que es similar a lo que plantean este grupo de intelectuales, ¿no? O sea, vos mencionabas a Aldo Mazzucchelli. Extramuros es una revista digital donde se han ido nucleando, ¿no? Que la dirige Aldo. Estás vos, está Alma Bolón, por ejemplo, ¿no? Sí, Mariela Michel, Rafael Baise. Está Santiago Tabela, ¿no? Aparece por ahí también. Bueno, él hizo un aporte maravilloso en uno de los números, le llamó Pandemio y yo, y eligió una foto magnífica, Aldo, porque, digamos así,
viste que cada vez que se habla de la guerra contra algo, ¿no? Ese afán tan norteamericano, la guerra contra las drogas, contra el comunismo, nunca funcionan. Pensá el papelón de Vietnam, del que se tienen que retirar ¿no? con la cabeza gacha, no fueron los primeros que trataron de incidir en ese lugar del mundo, los franceses antes, etcétera, pero la guerra contra el enemigo invisible. ¿Por qué no se habla nunca, como dice François Graña, de la dieta, de los probióticos, del kéfir, por ejemplo, que lo prepara uno en su casa y te mantiene el metabolismo bien? ¿Por qué esta idea de volver al otro el enemigo? Como leía hace poquito, ¿no? Esa famosa frase, ¿te acordás de Jean-Paul Sartre? El infierno son los otros, en una obra de teatro, se llama huis clos, como recinto cerrado. A puertas cerradas, ¿no? Exacto. Pensá, y estoy escribiendo sobre eso ahora y voy a hablar en un webinario, como se llama ahora, organizado desde Italia, Universidad de Turín. Le llamé la COVID-19 tiene cara de mujer, el caso de Carmela Ontoux. No sé si te acordás de la palabra pogrom. Era lo que se usaba en Rusia, luego en Alemania, para perseguir a los judíos, ¿sí? Armar una muerte, ¿no? Es decir, ir y matarlos, ¿no? Por ser minoría, por ser judíos. Bueno, no se habla mucho en Uruguay, ¿no? Que esta persona, y es lo que voy a sostener en mi trabajo, lo que estoy escribiendo, era de clase alta, era rubia, cometía todos los pecados de lo que yo he escrito en algún libro, se llama La medianía o mesocracia. Era emprendedora, le iba bien, tenía cara de pituca, o como puso uno de los muchos ¿no? esos memes, la chetona, ¿no? Hay una especie de encarnizamiento terrible, una pogrom, una persecución contra esta, y me llama la atención que los que defienden derechos humanos se mantuvieron en silencio. Eso te muestra todas las cosas, junto con el virus, Gastón, biológico, hay un virus que no se ve, ese sí que es invisible, que va volviendo esta sociedad en denunciadora, nada solidaria, ¿no es cierto? Es decir, aquel tiene la máscara baja, súbasela, pero ¿qué es esto? ¿No? Con esa excusa o coartada de cuídate, cuídame, ¿no? Estaríamos sembrando algo terrible, que es comprobar lo de Jean-Paul Sartre: el otro es mi infierno, el otro es mi enemigo. El costo de eso es enorme. Piensen que, no, como me dijeron a mí, sos población de riesgo, te digo que lo gané. Y fui y di clase y no falté una presencial y lo disfruté inmensamente, porque eso es lo normal, no es viejo normal. Dar clase es un cara a cara, un cuerpo a cuerpo. Eso de las ventanitas infames es la negación de la educación. Por favor, no existe eso. Está bien, una reunión, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, ver a alguien que está en un país lejano, pero dar clase es otra cosa, es darse. No puede ser eso del Zoom, el otro, ¿no? Y entonces decía, mira vos, qué curioso, ¿no? Que nadie salga a hablar de que a esta mujer la hicieron pomada. Sale un estudio, una investigación periodística que muestra que ese famoso casamiento de Carrasco había como 8 personas que llegaron ese día, días anteriores, del mismo lugar temible, de la infección. Pero nadie salió a apoyarlo. A mí me llama la atención eso, cuando se discrimina a alguien, se lo pulveriza, se crean leyendas urbanas, y Giorgio Agamben, otro gran filósofo italiano cuyos textos fueron reunidos en Extramuros, ha venido publicando cosas sobre la pandemia, habla de una figura del siglo XVI en Italia que le llama el untore, que sería algo como el desparramador de la epidemia, de la plaga, digamos así, el apestador. El apestador, ¿no? Sí, Carmela gran Ontoux, difusor, creo que se dice, ¿no? ¿Cómo es? Creo que es algo así como el gran difusor. Una cosa. Ahí está. Bueno, a ella le llamaron supercontagiadora. Ese es el término del GATT, ¿no? Entonces digo, esta apestadora resulta que no era tal, que ella de repente era una más, y quizás, como se ha visto por las aguas, estudios varios, ¿viste? Ya estaba el virus de antes, desde febrero. Sí, pero es una necesidad de personificar en alguien la amenaza, ¿no? Pero yo creo que de las cosas que has comentado hasta ahora, muchas son atendibles y se ha venido hablando, ¿no? Por ejemplo, priorizar la salud, en cuarentena a todo el mundo, evitar los contagios, pero tenés la salud mental, por ejemplo, ¿no? Como que es un balance hiper complejo, el tira y afloja entre expertos y políticos, lo estuvimos viendo también el mes pasado, ¿no? Eso que decías vos de que el médico no tiene que tomar todas las decisiones políticas. Lo que creo que complejiza un poco más la discusión también es que, al ser una cuestión de salud, una enfermedad,
no es lo mismo, vos decías la guerra contra las drogas, la guerra de Vietnam, ¿no? Son cosas humanas. Esto es una enfermedad y no es la primera pandemia que existe, ¿no? Viene de, yo qué sé, la plaga, como es la muerte negra, ¿no? La gripe española. La gripe española hace 100 años. Más gente. La fiebre amarilla, ¿no? Está la pintura de Blanes. Eso que en Buenos Aires, si no mal no recuerdo, ¿no? La pintura de Blanes. O sea, está lejos de ser la primera pandemia. Y ni que hablar, digo, pandemia, capaz que la última grande había sido la gripe española, pero después estuvo en el Congo epidemia de ébola, tiene hace años, claro. ¿no? Es como que... Hubo SIDA. Por supuesto, eso también fue una pandemia, ¿no? Otro tipo de pandemia, pero también... Claro. Que entiendo que también es un poco difícil usar la terminología de la guerra por un lado, desde los dos lados creo que es difícil, ¿no? O sea, criticarlos por decir, bueno, están coartando la libertad, claro, pero ¿cómo haces si también te estamos pagando el sueldo como político, también se supone que es para proteger a la población de una amenaza nueva para usarlo? Claro. Un término bélico, ¿no? Es un poco difícil eso, no sé si es tan fácil la discusión. Mira, te agradezco, es muy pertinente lo que decís, ¿no? Primero, si yo no quiero ser demonizado, como en la columna que respondí el lunes en la diaria, los invito a que la lean y juzguen, obviamente en correlación con la otra, lo único que el verdadero título que yo mandé era una columna invertebrada, porque le faltaban todos los hechos, todas las fuentes que supuestamente nosotros no tenemos, los disidentes, ¿no? Entonces lo que quiero evitar es, uno, demonizar a los medios, demonizar la política, ¿no es cierto? Todo eso que se nos acusa fácilmente de conspiranoicos, esa palabra que junta paranoia con teorías conspirativas, para declararnos írritos, nulos y disueltos, como escribía yo, ¿no? Como personas válidas, sobre todo interlocutores válidos. Entonces yo creo que los medios de a poquito, el hecho de que yo esté hablando acá ahora, les puedo asegurar que no le puse ningún tipo de presión en perspectiva a nadie, ni usé mi conocimiento, sino que surgió de modo natural, porque yo mencioné un evento que ocurrió acá el 15 de enero, si no me equivoco. La mesa de filósofos. Exacto, ¿no? Donde se hablaba de esas cosas, la pseudociencia, la paranoia, ¿no? Y entonces yo digo esto, no voy a demonizar a los medios, no quiero que demonicen a nadie, pero sí cito otra vez a otro filósofo. ¿Por qué esto de los filósofos, no? Porque el gran drama de la humanidad, lo dice el fundador de la semiótica, que vengo leyendo hace 40 años ya, muestra mi edad, y obviamente puedo estar equivocado en todo desde que empecé a hablar hasta que me vaya, y muchos deben estar pensando, porque es un tema, como bien decía Gastón recién, delicado, atañe la vida, pero justamente porque atañe la vida, pienso en Montaigne, siglo XVI, el autor de los ensayos, un género que él funda de manera lindísima y válida todavía, dice: de lo que tengo más miedo es del miedo. Y otra frase más dice: uno no se muere por una enfermedad, se muere por estar vivo. Estoy citando indirectamente a Daniel Salinas, otro Daniel Salinas, sí, coincide con el que hoy sigue siendo ministro de Salud Pública, ¿verdad? Pero que ahí al comienzo dijo: vamos a ponernos las pilas. La muerte es parte de la vida, vamos a no dramatizar. Luego se murió, desapareció, apareció otro que simplemente da más protocolos, más cosas. Pero eso que dijo es de una sensatez enorme. Es decir, ¿qué estamos haciendo hoy? Piensen esto nada más, ¿no? ¿Qué es la famosa solidaridad intergeneracional? Que los padres siempre nos sacrificamos por los hijos, es asimétrica, no al revés. No se espera que los niños se sacrifiquen por los padres, o los abuelos se sacrifican por los niños. Acá se está dando vuelta, y algo de viejos, me incluyo, tengo 66, voy a cumplir dentro de poquito 67, insisto, no soy población de riesgo, soy un ser humano corriente, falible, vulnerable, pero también sensato. Entonces, ¿por qué me voy a cuarentenar o prohibir del placer de lo que más me gusta, que es investigar, dar clase de lo que investigo, por una cosa fantasmática llamado protocolo, ¿no es cierto? Que tendrá sus medidas razonables cuando alguien está enfermo o está de delicadísima salud, tiene el sistema inmunológico, ¿verdad?, complicado. Está bien que se lo proteja, ¿verdad? Pero eso es la vida común, esa es la gestión sanitaria del médico, pero es muy distinto a esta
panmedicalización, que es terrible. ¿Viste lo políticamente correcto? Es el festival de la hipocresía. Pensá lo de Cavani, lo de Gracias Negrito. Es un disparate. Bueno, hoy tenemos, ¿verdad?, lo sanitariamente correcto. Una obsesión, una compulsión a ver quién es más correcto que otro, quién es más solidario que otro. Eso no existe. Repito, la salud es un bien. Precioso, un bien, sí, como tu casa, no crees que te la invaden, que se queme, pero no es una virtud. ¿Cuáles son? La libertad, la justicia, el amor, ¿verdad? Son cosas admirables. Entonces, podemos decir que sin salud no puedes tener libertad, ¿no? Claro, claro. Es decir, si yo ahora, ¿verdad?, me quedase afónico, no puedo hablar más. Pero a lo que iba es, y no lo terminé, el gran fantasma, Gastón, del mundo es el dualismo. Oponer lo físico-biológico a lo espiritual, lo anímico, ¿no? ¿Qué le estamos haciendo a esa generación de los adolescentes y los niños? Esto horrible. Nadie se da cuenta de eso. Los medios desde marzo, 9 meses, ahora por suerte hay un pequeño cambio. Vi una psicóloga en Subrayado un día, una por fin, pero tienen una médica sanitarista, no sé, neumóloga, yo qué sé, terrible, terrible. ¿Qué es lo terrible? Lo que dijo el señor Michel de Montaigne, de lo que más hay que tener miedo es del miedo. No se puede vivir con miedo. ¿Qué ha sido la máquina de los medios en Uruguay y en el mundo desde marzo, desde antes? Segregar miedo 24 horas al día. No se puede, ¿verdad? Hay un estudio famoso, se llama La invasión de Marte, un estudio en la psicología del pánico de Hadley Cantrill, profesor investigador de la Universidad de Princeton. ¿Sabes lo que estudia? Lo que pasó el 30 de octubre del 38, famoso episodio que todos los estudiantes de comunicación saben, cuando Orson Welles, joven, brillante y explorador, se mandó una radioteatralización de la Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, con E. Y hubo gente que creyó que habían llegado los marcianos a New Jersey. Hay un momento gracioso. Tiene más mito que verdad esa historia, ¿no? Exacto. Solo un porcentaje pequeño, cuando él se pone a hacer estadística y números y dice, no, pará, menos del 20% se lo creyeron, suicidios casi no hubo. Los educados, ¿qué hicieron? Cambiaron de radio, buscaron otra. Hoy no se puede, Gastón. Cambia cualquier canal, TV Ciudad, el 4, el 5, el 12, son segregadores de pánico. Eso, ¿sabés cómo lo llamó un francés en 2013? Qué bárbaro. El modo pandémico de comunicación. No es la vieja aguja hipodérmica donde los medios te inyectaban una idea, ¿no? Votá al fascista, la radio en Alemania nazi, qué sé yo, el gran miedo que había del medio que te tiranizara la cabeza. Hoy lo que él dice es que hay una autoinyección, es decir, vos recibís esa enorme luz de signos atemorizantes de los medios, la radio, todo, ¿no? Y los propagás voluntariamente. Decís, ahora parece que esto pasó el otro, ¿verdad? Hay que usar la máscara hasta en el agua, en todos lados. No puede ser. La sociedad no puede regirse por el pánico porque te disminuye, como lo muestra François Graña en su artículo de hoy. De vuelta lo publicito, porque nuestra voz es muy pequeña. Y ser una minoría, como nos acusó, ¿verdad?, Daniel Chávez, no es malo. Piensen en esto. El 22 de febrero del año 43, en unos días se cumple aniversario, Hans y Sophie Scholl, la Rosa Blanca, repartieron unos panfletos contra Hitler en una universidad de Múnich, ¿verdad? Los guillotinaron, eran poquitos. Yo fui al Museo de la Resistencia en Berlín, donde viví 2 años estudiando, y está casi vacío. Eso te dice algo, que en lugar de perseguirnos, de decir que somos virusplanistas, charlatanes, ¿verdad?, la minoría es lo que salva toda democracia. No es que yo me adjudique un rol mesiánico porque sé más, sé como cualquiera, pero Sócrates dijo, solo sé aquello que sé, y entonces no se puede prescindir de nadie en un momento de emergencia sanitaria. Tenemos que hacer un corte, pero simplemente un último apunte sobre lo que venías diciendo, ¿no? Decías eso de que en la transmisión de la Guerra de los Mundos, los más educados cambiaban de radio y escuchaban otra y decían, bueno, esto es mentira, ¿no? O no es mentira, es ficción, más que... creo que nunca se intentó hacer que fuera real, ¿no? Simplemente él se puso a leer, no quiso engañar a la gente. Fue muy realista, porque imitó perfectamente un informativo, cortó, estaban pasando un tango, la comparsita, en un hotel de Nueva York, dijo, cortamos noticia de último minuto, acaba de descender una nave, varias naves en New Jersey.
Pero vos decías, ahora no se puede, no podemos cambiar la radio y escuchar otra cosa. ¿Pero qué significaría eso? ¿Cambiar la radio y escuchar otra radio que no diga que existe una pandemia? ¿O que No, diga... no. Eso es el dualismo puro, ¿verdad? Es el binarismo. ¿Hay o no hay pandemia? Hay, ¿verdad? Un virus como todas las épocas hay. Las cifras, ponele, ¿no? Las cifras que son lo que nos acompaña de marzo. Murieron 12, ahora antes moría 1, ahora mueren 40, ¿no? No significa nada una cifra, eso lo hablo como especialista en comunicación, en medios, si no se la pone en perspectiva. Que se saturan los hospitales en ciertas épocas es algo constante. El número de muertos en los países que más se dice, España, Francia, etcétera, ¿por qué no se pone en la pantalla cuántos murieron en 2019 y en 18? Ahí no es para confundir, es para explicar si ha habido una variación en letalidad mínima, ¿no? Como dice este Conte Sponville de vuelta, como ven, lo leí, me encantó. Dice, tengo 2 noticias, una mala y una buena. La mala es que nos vamos a morir todos. La buena es que es muy poco probable que sea de COVID, ¿verdad? Con la COVID-19, porque es de baja letalidad. Pero si te dan la cifra seca, no hay autopsia, no se sabe esos 80 que murieron, 50, no es que me burle de la muerte de una persona, claro que toda es para lamentar, pero en todas las, ¿verdad? Lo dijo Salinas, lo cito a él, el ministro, la muerte es parte de la vida, es el final del camino. Hay que tener ese estoicismo de aceptar que es el final del camino de todos, pero si todos los días te están diciendo esa cifra y no te dicen cuántos mueren por problemas cardíacos o de cáncer o por suicidio, no es justo. Están cargando los dados y eso genera pánico y eso le hace mal al sistema inmune, ¿verdad? A la adrenalina excesiva que nos baja la posibilidad de estar sano. Es malo. Sobre lo que decías, ¿no? De que no se compara con las muertes de otros años. En España, en 2020 hubo casi 400.000 muertes, en 2019 311.000, o sea, hubo como, se habla de exceso de muertes, sí, de 80.000 personas más, una cosa así. Fue la primera causa de muerte en España, fue la primera causa de muerte en Colombia, en Chile. Una enfermedad nueva que se suma a las que ya existen, ¿no? Sí, pero hay un sitio web que me pasó hoy un amigo donde están las muertes en el mundo y la COVID-19 como causa está abajo del todo, pero otra cosa más de lo de España, que está bien y hay que responderlo. No es lo mío, no soy médico, hay que escuchar acá a Javier Ciuto, por ejemplo, otra gente que está hablando de estas cosas, pero sin una, ¿verdad?, autopsia, sin una comprensión exacta de cuál fue el rol. Leí varios papers, porque uno tiene que leer un poco, aunque sea, de lo difícil que es dictaminar eso que las películas hace fácil, ¿viste? Dice, le hicieron la autopsia, sí, murió de un golpe en el cráneo. Bueno, es dificilísimo poner, y en esta época más, cuál fue exactamente el factor decisivo en la muerte, si hay comorbilidad, ¿verdad? Cuando yo escucho 95 años, 85, la edad promedio creo que es 81 en el mundo, ¿verdad? Es raro, porque cuanto más pasás los 65, yo los pasé, más grave obviamente te pega porque tenés otras nanas, digamos, no podés estar como un muchacho. Insisto en que esos que consideran una herejía juntar economía y pandemia, no lo han pensado bien, porque la salud pública en cualquier país del mundo, más uno chiquito y no muy rico como el nuestro, es inseparable de la economía. ¿Cómo vas a mantener un buen servicio de salud si se deteriora las fuentes de ingreso de un país? Entonces, ¿ves? Hay mucho dualismo. Dijiste juntos pandemia y economía, sos una persona inhumana. No es así. Fernando, hacemos un breve corte y ya continuamos discutiendo estos temas. Seguimos conversando con Fernando Andach, quien es semiólogo, doctor en filosofía y uno de los exponentes de esta postura disidente sobre el COVID-19, el manejo de la pandemia. En la primera parte de la entrevista llegaron muchísimos mensajes, muchos, Fernando, te imaginarás, críticos. Por ejemplo, algo que mencionábamos sobre el final, cuando hablamos de la mortalidad, ¿no? Y acá, que se llama Marcelo, perdón, el oyente, dice, la gente sigue sin entender que el problema no es la letalidad, sino la saturación de las camas de CTI, el sistema médico frente a una enfermedad nueva para la cual no tenemos anticuerpos, ¿no? Esos son algunos de los argumentos que te planteaba yo. No es cierto que es poco mortal el COVID, en enero estuvo entre las primeras causas de muerte, plantean también. Acá, con tu comparación con el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, no se puede zafar del cáncer o del corazón, del COVID sí. Hay otros que agradecen, en cambio, la posibilidad de pensar, ¿no? De discutir, dice que estaba cansada, una persona acá, un oyente que estaba cansada de que la acusaran de terraplanista por plantear opiniones diferentes.
Gustavo dice, un oasis en el medio del status quo, escuchar a Bandach. Bueno, hay de todo tipo de mensajes. Vamos a conversar un poquito más sobre esto. Fernando, vos en este rato has mencionado un montón de filósofos o de pensadores, ¿no? que han escrito sobre este tema. También mencionabas a Javier Ciuto, un médico que es bioestadístico, es una de las personas que aparece siendo crítico con este manejo de la pandemia también. Mencionabas un artículo de Aldo Mazzucchelli, CT, el agujero negro del periodismo, que se publicó en Extramuros, si mal no recuerdo, en diciembre. Un artículo interesante que planteaba varias preguntas, ¿no? Nosotros lo investigamos, ese tema es un tema sumamente complejo, lo pueden buscar en la página web de En Perspectiva. Tiene que ver con cómo se hacen los test de PCR, que cada test se hace en ciclos, ¿no? O sea, se amplifica en ciclos una muestra. Claro. Y los test uruguayos cortan entre el ciclo 35, o por lo menos los más utilizados, que son los del consorcio, claro, los del consorcio de Facultad de Ciencias, ATGEN y el Instituto Pasteur cortan en 35, y había un estudio que suele citar Aldo Mazzucchelli y también Javier Ciuto, que es de Bernard Lascola, donde se estudió una cantidad de muestras bastante grande, creo que 3.000 y pico de muestras, y llegaba a la conclusión de que a 35 ciclos, que es a donde cortan esto, 97% eran falsos positivos. Bueno, ese tema que es sumamente complejo de explicarlo, sí. De hecho el artículo de Aldo es larguísimo, sí. Nosotros lo tratamos de entender y explicar, conversamos con varios personas de laboratorios, de investigadores del Pasteur, gente que nos explicó cómo funcionaban los test uruguayos, cómo funcionaba este tema en particular. Lo que la base, el final de la discusión era si fuera cierto que hay 97% de falsos positivos, cuando se hicieron aquellos tests aleatorios tanto en la construcción como en Rivera y dieron todos negativos, ¿te acordás? Fue como por mayo, no podría haberse dado, no tenía que haber dado una cantidad de falsos positivos que no aparecieron, ¿no? Entonces eso para aportar a la discusión en ese sentido. Claro. Pero estaba interesante de cualquier manera, por más que es un tema súper complejo de explicar, y creo que incluso la explicación científica deja preguntas, que también es algo que tiene la ciencia, ¿no? Difícilmente la ciencia sea como contundente y te diga, no, esto es así, así, no tiene otra, ¿no? Claro, sí, sobre todo, mirá qué irónico, ¿no? Más que nunca la ciencia, me gustaría ponerla con mayúscula, se ha acercado a la gente a través, obviamente, del grupo asesor, ¿verdad? Y yo diría que también se ha alejado enormemente, porque es mi única idea, dos ideas he tenido nada más, ¿no? Y estoy conforme, dos ya es bastante, ¿no? Porque es difícil pensar sobre algo en serio, ¿no? Y lo mío, no voy a hablar de los CTs, porque no soy biólogo molecular, lo poco que sé es que le pedimos, el grupo, al Ministerio de Salud Pública, porque hay un derecho a información, y nos dijo que cortaban muy alto, ¿verdad? Y hay estudios como el que vos mencionaste muy bien, que dicen que luego de 25 va perdiendo confiabilidad, y el propio Kary Mullis, el inventor, el premio Nobel, que murió lamentablemente antes de empezar esto, la emergencia sanitaria, el inventor del PCR, sí, que ganó un Nobel por eso, decía que no servía para detectar este tipo de cosas. Pero no quiero entrar en aguas profundas. Sí, sobre ese tema he investigado mucho, eso polémico. No lo leí. Sí, no sé si tanto es polémico o se ha tratado de generar polémica, ¿no? Como que se agarran algunas cosas que son reales y se lleva a, bueno, claro, esto es falso, ¿no? Porque también es cierto que cuando empezaron a subir la cantidad de test positivos en Uruguay, que fue en noviembre, diciembre, en paralelo empezó a subir la cantidad de gente en el CTI, en paralelo empezó a subir la cantidad de fallecidos, entonces es claro que hay una correlación entre la cantidad de positivos y la cantidad de enfermos, porque también está toda la discusión que es sumamente válida de si un caso positivo es un enfermo claro, cuando no tiene síntomas, no, hay toda una cantidad de cosas, pero creo que hay correlación clara entre cantidad de test positivos, cantidad de muertos, cantidad de personas en el CTI, ¿no? Yo creo que falta mucha claridad, pero para hablar de lo mío, ¿no? Porque ahí van a llegar mensajes con toda la razón, me dice, este es un chanta, ¿no? Lo que no soy chanta, voy a dar una experiencia lo más personal posible. El 16 de julio me invitan de un programa, ¿no? En TV Ciudad, que el tema era el tiempo del miedo, ¿no? Y hablo unos pocos minutos. Nunca tuve un video tan visitado, tiene 16.000 visitas, ¿no? Ahí empiezo a desarrollar mi idea sobre los medios, que de eso entiendo, ¿no? Y hablo de una leyenda urbana que circulaba en ese momento, que la publica el New York Times, que había fiestas para enfermarse de COVID. Y dan datos, pero raros, es decir, hay todo una bola inmensa que se está gestando, y ese New York Times no es un diario de provincia que dice cualquier cosa, ¿verdad? O las famosas redes y charlatanes
talibanes y videitos, como dicen con tanto desdén, ¿no? Y entonces yo explico, hablo de todo lo malo que es ese régimen de miedo, y les puedo asegurar, amables oyentes, ¿no?, que lo pueden ver, está en YouTube, uno de los periodistas me dice: a lo que sea que hablemos de ahora en más te vamos a invitar. Nunca más fui, está bien, ¿no? Pero más interesante es algo del backstage, no voy a decir quién lo dijo, no importa, queda con cara estupefacta, eso no me olvidaré nunca, y tengo alguna experiencia en hablar y difundir estas cosas en los medios, no solo en Perspectiva, en la tele. Me dice con cara así, no, estaba pasmado, dice: entonces tú no estás de acuerdo con lo que dicen los medios, para nada. O sea, no podía recuperarse del susto. Lo cierto es que no fui más a ningún medio a hablar de eso, ¿no? Eso es algo. Digo, no es que yo me crea importante, no tengo ninguna importancia, no soy nadie, pero lo que sigo subrayando, ¿verdad? Y eso no me va a convencer nadie, que la democracia tiene que ser polifónica, tiene que dar lugar a todas las voces. No puede ser ni un grupo asesor, ni un gran científico, ¿verdad?, ni nadie que tengan el monopolio del habla, porque ese monologismo, esa monología, no le hace bien a la democracia, ni acá ni en ninguna parte. A mí no me van a convencer que hay tanta verdad de la ciencia. La ciencia es un proceso, dice Peirce, hecho por una comunidad sin claros límites, en busca de la verdad. Es una búsqueda. Y entonces, ¿por qué descartar a nadie? ¿Por qué no invitar a gente que tiene reparos con el PCR? Invitarlo a los mismos medios donde hablan a favor del PCR, donde dicen que se viene una saturación de los, ¿verdad?, CTI, etcétera. ¿Por qué no? Esa es mi duda. Si están tan seguros, ¿qué daño les puede hacer que haya un verdadero intercambio entre científicos, no entre chantas? Y les aseguro que hay. Hay desde la biología, desde la medicina, de la psicología, gente que con justificación y razones fundadas no están de acuerdo con el tratamiento. Y última cosa, tú empezaste la charla muy bien con uno de los términos más fuertes, lo vi recién en una entrevista a Javier Ciuto, en Esta Boca es Mía, le dice: acá, dice la conductora, no se invita a negacionistas. ¿Por qué esa palabra tiene ese gusto tan retrogusto asqueroso? Porque es asquerosa, no es usada casualmente. El primero que lo hizo acá fue Leonardo Habercorn, y yo escribí en Extramuros sobre eso, ¿verdad?, en un programa con ustedes Daniel lo asocian Figales. con el nazismo, ¿no? Con que los negadores del holocausto. Exacto. Es muy feo, muy infame, Eso se llama en internet la ley de Godwin, ¿viste? Le Puedo inventó decir un que tú lo abogado. usaste también hace un ratito cuando mencionabas a la resistencia antinazi, ¿no? O sea, ustedes se paran desde ese mismo lugar también. Exactamente, diciendo, bueno, porque decían que éramos una minoría, lo decía este antropólogo, no es nada malo ser una minoría, y ya que tanto nos asocian con la ultraderecha, con Bolsonaro, con Trump, eso es muy infantil, es una retórica de una pobreza increíble, ¿verdad? Que porque fulano, falta, yo creo que es una tetanización del pensamiento, una persecución de lo que es la libre expresión, es lo más rico de una sociedad. Alguien dijo una vez que la gran revolución en América Latina, una de las grandes, no era la mexicana, era la vareliana, que es el aprender a leer y escribir del pueblo, la falta de analfabetos. Pero el fin último, creo yo, de toda educación es liberar la mente, poder pensar. Lo que me están oyendo ahora, capaz que 70% dice que soy un delirante, está bárbaro, pero por lo menos busquen argumentos, no esa cosa de tildarnos de negacionistas, porque esa es la ley de Godwin, es decir, en una discusión cuanto más larga es en internet, en las redes, más probable que alguien diga eso es nazi. Eso es un seguidor de Hitler. Eso es una calumnia. En inglés, ¿sabes cómo se llama? Character assassination, que es destruir tu reputación, pero no ataca tu argumento. Mi argumento es, los medios durante 9 meses, tiempo de una gestación en Uruguay, solo dieron una voz con rarísima excepción. Doy ese ejemplo mío, que no vale nada, que tuve un ratito en TV Ciudad y no fui nunca más. Creo que no hay una conspiración, yo no creo en las conspiraciones, creo que hay un discurso verosímil, y un gran estudioso de la semiótica del cine, Christian Metz, ¿sabes lo que dijo? ¿Por qué es tan raro ver en el cine gente que ves en la calle pero que no aparece todavía, ¿no? Es decir, como pensá el mundo homosexual, etcétera, parecía solo ridiculizado o patologizado en el cine hasta los 80 casi. No es que no había la misma cantidad que hay hoy. Y este tipo Metz dice, es muy difícil extraerlos de su ausencia, es decir, lo que no aparece en los medios es dificilísimo introducirlo, hay una resistencia. También para nosotros como medios es difícil separar la paja del trigo, ¿no? Porque así como puede haber gente que venga y diga, bueno,
yo soy crítico con que se priorice la salud, llamémosle respiratoria por encima de la salud mental, ¿no? O sea, tomando el COVID como una enfermedad respiratoria, que sé que es un poco más compleja. O que dice esto de el infierno es el otro, ¿no? Como una cosa que nos va a terminar separando, que va a terminar generando problemas sociales, quizás. La grieta, ¿no? claro. Claro, una grieta social entre personas por cómo se paran ante lo sanitario. Eso es una cosa, pero después, que hay una enfermedad es cierto, que hay una enfermedad que es mortal es cierto, que ha habido muchas muertes es cierto, y aparece entonces gente que dice, bueno, pero en realidad tú no sabes, como lo he leído en Extramuros, ¿no? En Extramuros hay un poco de todo. Que dicen Christian Drosten, que es el epidemiólogo de referencia de Alemania, que sería Rafael Radi, digamos, Radi no es epidemiólogo, pero para hacer el comparativo, Christian Drosten está en juicio y va a ir preso. Sí. Y eso yo no he encontrado nada en ningún lado que lo respalde. Lo único que encontré es una denuncia de un abogado que parece un abogado muy mediático que lanzó que iba a presentar una denuncia, pero no la ha presentado. Sí, por ejemplo, que dicen, Javier Ciuto lo he escuchado mencionar, que es este médico, ¿no? Sí. Mencionar el tema de los PCR como si fuera, y esto te das cuenta, es una locura lo que están haciendo. Todos estos, ayer hubo 700 positivos, en realidad eran 20. Pero cómo entonces se deja de lado, primero, toda la gente que estudia el tema, que se investiga el tema, que desarrolló, que validó los tests, a raíz de un estudio que sabemos en ciencia, primero que las cosas no son tan fáciles, que un estudio no necesariamente tira abajo todos los demás, que las cosas no son tan trasladables de un estudio al otro, ¿no? Que hay cosas que, por ejemplo, lo que me decía Pilar Moreno, una de las investigadoras del Pasteur, era que el estudio ese que se toma como referencia, en realidad estudiaba cosas diferentes de cómo se hace en Uruguay, entonces no es tan trasladable las conclusiones. Hay como muchas cosas que complejizan, pero claro, hay gente que toma algunas cosas de verdad y dice, bueno, esto claramente es una conspiración desde un gran mal, que es lo que vos decís que no sos, ¿no? Que no sos un conspiracionista, que no crees que haya una gran conspiración. No. Ahora, es un poco difícil separar una cosa de la otra, ¿no? ¿Cómo sabés que viene a plantear críticas válidas y que no estás poniendo en riesgo a la población trayendo a alguien que dice mentiras, que puede haberlo, ¿no? O que algunas cosas son verdad pero muchas son falsas? Claro. Es difícil separar la paja del trigo. Te puedo decir un modo de no hacerlo. En la columna que yo respondí, y lo digo porque pasó hace poco y es verdad y lo pueden verificar, se nos llamaba mercaderes de la duda. Cada palabra para un semiótico significa lo que significa. Claro, como si mercader es que plata, lucra, ¿no? Claro. Es que se beneficia. ¿En qué me puedo beneficiar yo y mis colegas, estas personas, ¿verdad? Ni académicamente, monetariamente, por favor, ¿verdad? Ni en prestigio, ni en nada. Al contrario, si yo buscara prestigio, me hallaría la mayoría, ¿eh? Diría, mirá, vino este semiótico a apoyarnos, bien por él. Pero no, acá lo que voy es esto. Te voy a dar un ejemplo. Durante años, uno de los tipos que más me enseñó sobre semiótica, un norteamericano, Joseph Ransdell, ponía en discusión la famosa validación de pares, ¿viste? Los artículos, ¿no? Y daba como ejemplo, ¿sabes qué? No daba de charlatanes ni lunáticos. Decía que los físicos tenían un sitio web, te hablo del principio de Internet, ¿no? Donde se ponía todo lo que publicaban, los papers. ¿Y quién decidía si era válido o no? La comunidad. Esa es la última respuesta. La validación de pares tiene miles de críticos, que obviamente no se habla, como no se habla de nada casi en los medios, solo de una voz, de una idea, que no la respaldan porque a veces hay intereses creados, competencia entre científicos, distintas teorías. Pero entonces lo que explicaba este hombre Ransdell era que vos ponías ahí, los físicos ponían ahí su trabajo y era la comunidad que hacía la separación, ¿verdad?, del trigo y la paja. Entonces, a lo que voy es, hay que confiar, ¿verdad?, en la sanidad humana, en la razonabilidad. Un modo en que no crece es desprestigiando, llamándonos mercaderes de la duda. Véanlo si no fue así. Y eso simplemente ensucia el agua y no deja que críticas, pensamientos, reflexiones como la que intento desarrollar acá, mejor o peor, tengan también su lugar bajo el sol. Insisto, la ciencia es una búsqueda colectiva que no descarta a nadie, ¿eh? Y aquellos que sean charlatanes o lunáticos se descartan solos, nadie los va a seguir. Es decir, hay que confiar en una especie de selección natural, en el sentido de Darwin, ¿no? Que si alguien disparatea, no tiene fuentes, no tiene nada de referentes, obviamente, ¿quién lo va a seguir? Nadie.
va a generar a una secta, una religión, algo así. Lo que yo hablo es otra cosa, hablo cosas empíricas. Vean cuántas horas dedicadas a difundir el miedo de todos los medios masivos uruguayos y piensen si eso es sano, si eso es bueno, si eso ayuda a tener una mejor. Y tú hablabas de que es letal. Claro que es letal, como cantidad de otras cosas, de las gripes que curiosamente desaparecieron. Hay un chiste por ahí que dice certificado de función de la gripe de la cual no se habla más, solo del SARS-CoV-2. Eso es raro, y hay cantidad de datos que se puede explicar que el usar mascarilla, el distanciamiento redujo los contagios, ¿no? Pero hay una cantidad de estudios sobre la mascarilla que te muestra lo que es un traje, ¿verdad?, que te protege de los virus, que son enormes, son de astronautas, como se dice, y la mascarilla es una broma, es un talismán, es como cruzar los dedos o pasar bajo una escalera, salvo, insisto, el caso de alguien recién operado con el sistema inmunológico deprimido. Entonces lo entiendo, ¿verdad? Y en una sala quirúrgica, pero son mascarillas especiales que tienen una duración especial. Yo siento que hay mucho de magia negra, es decir, la mascarilla, ¿verdad? Y lo ves. Puede ser que sea un símbolo, que se use como un símbolo. Es cierto, también lo consultamos con expertos del tema y nos dijeron que, bueno, que uno cuando expulsa el virus lo que hace es expulsar gotículas que llevan el virus y que la tela reduce la expulsión de gotículas, ¿no? Entonces que por pero eso el tamaño del virus, por favor, eso, el tamaño del virus es menor que las fibras de la tela, pero que bueno, las gotículas no son menores que la tela, quedan contenidas ahí. Claro, pero el valor que tiene de sometimiento, como dice mi amigo Marcelo Marchese, el valor que tiene de represión. Cuando veo gente corriendo en la Rambla de Máscara, me quiero matar. Digo, el propio Rafael Radi ha dicho que eso no es necesario, ¿no? Que uno no tiene que esperar en la parada del ómnibus con el tapabocas puesto, pues está aire libre. Pero uno tiene que ir a la parada con el tapabocas puesto, pues está aire libre. Pero Gastón, verifica el impacto del pánico y del miedo constante que se agrega a los medios, y yo me la pongo todo el tiempo. Y a los niños, de los que hablé poco, los niños son las grandes víctimas, Darwin Desbocati lo dice cada tanto, lo decía al principio, recibió una carta de la Sociedad de Pediatras, creo. Ven que el único discurso crítico que yo he escuchado casi tiene que venir amordazado por el humor, porque no sabés si lo dice en serio o no. ¿Te acordás como aquella canción El día que se emborrachó Artigas del Cuarteto, ¿no? O cantidad de otras cosas que generan esa duda, ambivalencia. ¿Está hablando en serio o está embromando? Solo así, con esa especie de, digamos así, amortiguador semiótico hace de un viejo calentón, un viejo gruñón que dice cualquier disparate, pero se apoyaba en datos por momentos de estudiosos, ¿verdad?, estadísticos que decían y atacaban a Neil Ferguson, que es el gran apocalíptico que decía que va a haber 30 millones de muertos, creo, en Inglaterra, que no se comprobó nunca para esta pandemia. Entonces, negacionista es un signo cargado, es un signo destinado a liquidarnos como fuerza crítica que es necesaria, no yo. No importo para nada. Tiene que haber en toda sociedad. ¿Por qué se llega al nazismo, al fascismo, al estalinismo? Porque justamente se suprimen las voces críticas, la disidencia. ¿Qué le pasó a Trotsky? No era amigo de Stalin antes. ¿Qué hacía Stalin con las fotos? ¿No iba borrando a todos los que iba matando en las purgas? Claro que sí. Es poco mucho decir que esto es similar a eso, ¿no? Yo veo la restricción. Yo cada vez que veo una máscara, ¿sabes en qué pienso? Y lo puse como un título, embozalamiento del debate. Cuando en un programa radial que nos ataca directamente, una charla que dimos en una librería con Enir Sartú, Marcelo Marchese, Baise, Mariela Michel y Alma Bolón, y dice, se animan a decir los periodistas, dice, por supuesto no los vamos a invitar para replicar. A mí me parece que eso va por mal camino, no porque no nos inviten a nosotros, pero eso es típico de lo... Pensá en la dictadura. ¿Cuál dicen que es un hito de la dictadura uruguaya cuando termina? Un debate entre Volentini, Tarigo y otros. Pasa que tú también, usando, ya estamos un poco pasados de hora, ya ir cerrando, pero es muy interesante el tema, ¿no? Pero tú decías la ley de Godwin, esa ley de que cualquier discusión, cuanto más larga es una discusión, más hay tendencia de mencionar al nazismo, ¿no? Claro. Como acusación, ¿no? Vos sos nazi, ¿no? No pondríamos a debatir a un sobreviviente del Holocausto y a un negacionista del Holocausto, ¿no? Llevando un ejemplo extremo, ¿no? Porque no tiene sentido esa discusión. ¿Por qué poner a discutir a un biólogo o a un virólogo que dedicó su vida a estudiar al virus con un antropólogo que dice, bueno, pero yo no estoy de acuerdo? Hay figuras como Dolores No pondríamos Cahill. a debatirte a ti sobre semiología con Carlos Ferradi. Claro, pero hay gente como Dolores Cahill, una irlandesa, Judy Mikovits, gente de buen
buen nivel, que sí saben de microbiología y que están estigmatizados, digamos. Es muy difícil acceder a ellas, a ellos, ¿no? A gente que opina como Médicos por la Verdad Uruguay o en El Mundo. Hay un grupo que tradujo Aldo Mazzucchelli en el último número, de médicos belgas que hablan del juicio de Nuremberg sobre las vacunas. No son chantas. También estuvimos charlando sobre ese tema con Héctor Musto, que es acá doctor en ciencias biológicas, como es coordinador de la mesa de científicos aquí en Perspectiva, investigando ese tema. Y bueno, como todo en estas cuestiones tienen puntos de verdad y hay otras que se le llevan para otros lados, ¿no? Claro. Son temas sumamente complejos y a veces simplifica la discusión, ¿no? Desde uno y otro lado. Yo solo anhelo que haya un foro abierto, nada más, y que la gente juzgue, el público diga, mirá, que es un negacionista, si le sale ese término, que lo use, es un conspiranoico, lo que sea, pero que sea la gente que lo juzgue y no que haya un casting, que haya una selección cuidadosa, que solo se escucha una campana, una voz, y cuando aparece alguien como Ciuto el otro día, está rodeado todo como de una membrana, ¿verdad? Como diciendo, vamos a traer un espécimen bizarro porque es infrecuente. Miren todos los programas, miren lo que quieran, radio, televisión. Ciuto también pidió la cuarentena en su momento, ¿no? Sí, y yo escribí un texto en Extramuros que se llama Largo viaje del miedo hacia la razón. Yo estaba en principio, ¿verdad?, atemorizado, y soy la prueba viva de lo que digo. ¿Cómo no te va a atemorizar si te dicen que va a atacar a todos y sobre todo que los niños, y es la última cosa que digo, van a matar a sus abuelos? Eso es una atrocidad. Hasta la OMS lo reconoció tempranamente, que ni se contagian los niños ni contagian. Pero viste que sigue como una nube de duda, por la duda encajar. O sea, una vez que se estudió el tema, que la ciencia estudió el tema, llegó a la conclusión de que no era necesario. Claro, ¿no? Niños en la escuela con bozal, tapaboca, por favor, no. Los estamos liquidando, es el futuro. La solidaridad intergeneracional es cuidar a los que vienen, no a los viejos como yo, a los que van a estar en el mundo mucho más, y eso no está pasando, por algo será. Para cerrar, y te pido una respuesta corta, pues ya estamos pasados de la hora, pero si entonces, ¿cuál propondrías como alternativa para el manejo de la pandemia? ¿No usar tapabocas? Por supuesto. No, nada, digamos, nada de distanciamiento. Lo que se ha logrado son escenas patéticas, ridículas en las tiendas, ¿verdad?, en los lugares, que te tomen esa temperatura con ese aparato ridículo. Es toda una teatralización, ¿verdad?, un melodrama para infundir pánico. Una sociedad con miedo no piensa bien, no actúa bien, no es buena para su salud física. Eso es lo que yo creo. Como semiótico creo, ¿verdad?, en el continuismo entre lo material y lo intelectual, lo emocional. No son dos cosas. Lean la nota de François Graña hoy, que está estupenda en La Diaria, ¿verdad? Y es una de las voces, y me felicito a los medios ahora, no porque esté acá, a La Diaria, que publicó mi réplica, ahora publicó ese artículo de Graña. De a poquito yo tengo esperanza. Uruguay es democrático hasta el tuétano, por algo votamos el no en el 80 y mal o bien se salió de la dictadura. Este panmedicalismo no le hace bien a los médicos, que se han vuelto bizarros, teleconferencia, teleconsulta, ¿verdad? Si vas, te declaran prácticamente un ser no grato, salvo que tengas supuestamente la COVID-19. Eso no está bien. Ese no es la nueva normalidad. Es la anormalidad que se ha querido hacer pasar por nueva normalidad. Desconfíen de ese término, que está amparando un no retorno hacia la vida como tiene que ser. La vida de todos, solidariamente juntos y cuidando a los niños. Si no, no hay futuro. Fernando Andach, profesor, doctor en filosofía, ¿semiólogo o semiótico? ¿Cómo es bien la palabra? Yo prefiero semiótico, sé que suena feo, pero semiólogo puede confundirse con el médico que estudia los síntomas, la semiología, ¿no? Sé que suena mal, en inglés suena mejor, semiotician, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Cosas de los lenguajes. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir para aquí al estudio en Perspectiva.